Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir acá. La verdad es un placer para mí estar acá con todos ustedes. Muchas gracias a toda la gente de TVO por la invitación. Bueno, la idea es hoy comentarles un poquito acerca de lo que hacemos en Traductores Sin Fronteras. Como escucharon recién, mi nombre es Julián, soy traductor de inglés, traductor público de inglés, recibido en la Facultad de Humanidades en la Universidad Nacional de La Plata. Tengo 33 años y hace 5 años que estoy trabajando como gestor de proyectos en Traductores Sin Fronteras. En particular me desempeño dentro del área de operaciones y tengo a cargo un grupo de 3 personas. ¿Cómo lleva Traductores Sin Fronteras? Traductores Sin Fronteras llega a mí en realidad a través de un colega que yo estudiaba en la facultad y me comenta, che, mirá, hay una organización, se llama Traductores Sin Fronteras, donde podemos hacer traducciones voluntarias. Para nosotros que estábamos terminando la carrera resulta bastante interesante porque no teníamos ese acercamiento a lo que era la traducción. Teníamos, sí, obviamente, materias en la facultad, materias de traducción científico-técnica, literaria, pero no teníamos la experiencia de trabajar con proyectos de traducción. Entonces dijimos, bueno, vamos a ver qué onda, de qué se trata. Comencé como voluntario, arranqué con unos pequeños proyectos de traducción, de revisión, en los cuales tenía acceso a las primeras herramientas de traducción, las primeras CAT tools, que en su momento era lo primero que surgía. Y empezamos a traducir primero unos pequeños proyectos chiquititos, algunos proyectos de traducción, después algunos proyectos de revisión. Y eventualmente seguimos el camino hasta que en un momento se abrió una postulación para se buscaba un gestor de proyectos para un proyecto ad honorem, proyecto chico de traducción de subtitulados en particular. Y dije, bueno, me presento. Tuve un par de entrevistas. Yo ya medianamente conocía la organización porque hacía un año que venía donando palabras en la organización, entonces, bueno, era algo medianamente conocido. Me presenté, tuve mi primer puesto de gestor de proyectos on demand y ahí comencé la carrera y hace ya 5 años que estoy ahí. A ver, pero ¿qué es Traductores Sin Fronteras? Traductores Sin Fronteras es una ONG que se dedica a ayudar a que la gente tenga información vital y sea escuchada sin importar el idioma que hablan. Cuando uno le dice así suena como wow, un reobjetivo, una remisión. Bueno, pero ¿qué hace un gestor de proyectos dentro de todo eso? Un gestor de proyectos básicamente es el pulpo que tiene los tentáculos en todas las partes de la organización. En mi caso, que soy uno de los pocos dentro de la organización que está de este lado del Atlántico, implica levantarme todos los días a las 5 de la mañana, tener no menos de 40 mails de diferentes organizaciones que quieren la traducción para ayer, voluntarios y traductores y revisores que te dicen no llego, necesito la traducción para dentro de 2 días. Coordinadores que me dicen, che, bueno, necesitamos entregar el proyecto. Yo, bueno, pero me falta hacer el DTP, me falta hacer la postproducción. Básicamente es un lío. Trabajar como gestor de proyectos es un hermoso lío. La realidad es que si uno se pone a pensar por qué quisiera una persona trabajar en una organización en la cual estás haciendo tantas cosas, son siempre las tareas para mañana, son siempre las tareas para ayer, cuando el traductor la puede hacer mañana. Y sumado a eso, estando de este lado del Atlántico, que la diferencia horaria no nos favorece. Mi horario de trabajo es de 5 de la mañana a 3 de la tarde, en líneas generales. Entonces, quien quisiera tener reuniones en pleno invierno con 5 grados a las 5 de la mañana, pocas personas. Pero la realidad es que les garantizo que sí, tiene un porqué y es muy lindo. Ahora, dentro de todo lo que es esta organización, ¿qué rol cumple un gestor de proyectos? ¿Qué impacto puede tener un gestor de proyectos? La idea del gestor de proyectos, como les mencioné, es que estamos en todos lados, ¿no? Y el impacto que tiene es justamente, para mí es una de las cosas más lindas que tiene y es justamente el objetivo y en parte el título de la charla de hoy, que es el impacto que tiene Traducir Sin Fronteras. A modo de ejemplo, como yo les comenté, yo comienzo a trabajar en Traductores Sin Fronteras en mi rol de gestor de proyectos. Comienzo a trabajar a razón de octubre del 2019. No sé si se acuerdan medianamente qué estaba pasando en octubre del 2019. Allá por China, Asia, por toda esa zona se empezaba a hablar de una enfermedad, de un virus, algo que circulaba, que no se sabía de dónde venía, que quién era el paciente cero. Era el COVID-19.
Yo arranco a trabajar en Traductores Sin Fronteras como gestor de proyectos en octubre de ese fin de año de 2019 y en marzo de 2020 se cierra todo. Yo en febrero me confirman como puesto full, entonces paso a trabajar todo el día para Traductores Sin Fronteras. ¿Cuál era mi día a día? En ese momento, cuando empezamos con todo lo que es gestión de proyectos de COVID, era levantarme a las 5 de la mañana, abrir y tener no menos de 20 mails de mi coordinadora diciendo, che, tenemos estos 20 proyectos que lanzar hoy. Mails de voluntarios haciendo ya trabajos que ya estábamos haciendo, que tenían que ser para ese día y que no llegaban. Mi vida se basaba literal 100% en proyectos de COVID. Y era una cosa de, bueno, arranco uno, lo sigo, me contacto con el cliente, me contacto con el revisor, me contacto con el editor. Constantemente lidiando un proyecto atrás del otro. Y honestamente, para mí en ese momento, como si bien yo ya tenía cierta experiencia en el ámbito de la traducción, ya hacía un par de meses que ya estaba como gestor de proyectos, la realidad es que no dejaba de ser en un principio era como un trabajo soñado porque estaba en el área de la traducción, que era lo que yo quería hacer, pero no dejaba de ser un trabajo. O sea, no tomaba dimensión del impacto que tenía el trabajo que hacemos. Que uno puede decir, bueno, estás en tu casa, enfrente de la compu, 10 horas, abrís archivos de Word, abrís PDF, te fijas que se vea todo bien. No es un trabajo que decís, bueno, ¿qué impacto puede tener eso? Y la realidad es que puede tener mucho impacto. Uno quizás en el día a día no se da cuenta, pero vamos a ver que sí tiene impacto. Y para mí era eso, literal, abrir proyectos, generarlos, abrir la memoria de traducción, ver que estuviera todo bien, ver que las bases terminológicas estuvieran bien desarrolladas, que estuvieran todos los términos que necesitábamos. Un trabajo lo más parecido a un administrativo, pero en la traducción. Y no tomaba conciencia del impacto que podía tener nuestro trabajo. Por suerte, a mediados del 2021 ya, con un año casi de experiencia en la organización, yo recontento trabajando en proyectos de traducción, pero sin tomar relación de lo que hacíamos. A mediados fines casi de ese año, tenemos nosotros semanalmente o cada 15 días tenemos reuniones de coordinación. En esas reuniones estamos todos los gestores de proyectos, senior, los sectores de proyectos comunes y los pasantes, además de todo el área de coordinación. Y en esas reuniones lo que hacemos en líneas generales es charlar de cómo vienen los proyectos, qué proyectos tiene cada uno, complicaciones, desafíos. Básicamente eso, son reuniones de seguimiento. Pero yo creo que en ese momento algo cambió. Honestamente, o sea, como que literal cuando uno dice me hizo el clic, bueno, para mí esa reunión fue un clic. Porque en esa reunión estábamos viendo los resultados de los primeros proyectos que habíamos hecho con respecto a las campañas de vacunación. En particular, a mí me tocó trabajar en una campaña de vacunación en Bangladesh, ¿no? Y este proyecto que ven acá, que usted dice, bueno, es un cartel, ¿no? Es un cartel muy sencillo, dice campaña de vacunación 2021, está en inglés y en otro idioma, ese idioma es bengalí o bangla, que es un idioma de los que más se habla en Bangladesh. Es muy sencillo, y avisa sobre la campaña de vacunación, tiene 3 imágenes sobre la información que se tenía en ese momento, que cuál era, lavarse las manos, usar tapaboca, distancia social. Acá abajo pueden ver también todas las organizaciones junto con las cuales habíamos trabajado en ese proyecto. Y para mí, bueno, genial, mira, la traducción en la que trabajamos llegó a un lugar. Sí, llegó a un lugar. Pero en el medio de esa reunión nuestra coordinadora nos dice, no es que terminamos el proyecto, sino que este proyecto que era para un área rural en Bangladesh, ese cartel fue la primera información que esa comunidad obtuvo sobre el COVID y sobre la vacunación en su propio idioma. Piensen en la fecha, diciembre del 2021. La pandemia se conoció en el 2019, el virus arrancó en el 2019. La primera información para esta comunidad llegó en 2021. Imagínense lo que hubiese sido para nosotros en todo lo que fue la locura del COVID, lo poco que se sabía, que andábamos con unos mamelucos todos tapados, que íbamos a comprar y le tirábamos alcohol a las bolsas, volvíamos de trabajar o lo que sea y tirábamos toda la ropa a lavar. Imagínense lo que hubiesen sido 2 años sin información alguna. Esta comunidad estuvo 2 años sin recibir información en su idioma. La información que les llegaba,
o en inglés o en francés, en idiomas mayoritarios, en su propio idioma no tenían manera de expresarse y decir, che, no sé lo que pasa. En el 2021 fue la primera vez que obtuvieron información vital que necesitaban en su propio idioma. Eso es una de las cosas en las cuales trabaja Traductores Sin Fronteras. Tener que los trabajos que hacemos nosotros tengan impacto en comunidades que están subrepresentadas. ¿Por qué subrepresentadas? Porque justamente no tenían acceso a información. La información no les llegaba si no era en otro idioma, en un idioma cercano, en un idioma mayoritario como el inglés. Ahora, como no tenían la información en esa lengua, no se podían informar. Y pongámonos a pensar un poquito, ¿no? ¿Qué representa la lengua para una comunidad, para una sociedad? La lengua en una sociedad, por ejemplo, acá pensemos en el castellano. La lengua es identidad. La lengua es representación. La lengua es lo que nos representa a nosotros, lo que nos distingue y a la vez lo que nos hace iguales. ¿Cuántas veces uno piensa en gente que viaja y más y escucha a un argentino y dice, un argentino? Que dice, siempre hay argentinos en todos lados. La lengua nos representa. Es lo que nos da la identidad. Por ejemplo, acá en particular, no es lo mismo además la representación lingüística que tiene una comunidad que tiene otra. Acá en Córdoba se habla una variedad muy específica, con una tonalidad muy particular, que es diferente de la que se habla en Tucumán, que es diferente de la que se habla en Santiago del Estero, es diferente de la que se habla en Buenos Aires o en el sur. Cada lengua nos aporta rasgos de identidad y sobre todo es la manera que las personas tienen de comunicar sus necesidades, sus deseos y de expresarse. Es el lugar cómodo que tiene cada persona. Ahora, ¿qué pasa en casos como países que son bilingües? Sin ir más lejos, hay muchos países que son excolonias. Sin ir más lejos, Argentina es una excolonia española, pero pensemos en particular, yo les quiero llamar la atención hacia las excolonias francesas que hay, por ejemplo, en todo el continente africano. En esos países, países como Mali, como Marruecos, como la de República Democrática de Congo, son excolonias francesas que tienen el francés como idioma oficial, como segundo idioma, pero como idioma oficial. En esos países se estima aproximadamente que 450 millones de personas hablan francés como segundo idioma. Uno puede decir, bueno, el francés es un idioma mayoritario, lo hablan muchos excolonias, en muchos países, entonces obviamente esa gente va a tener más acceso a información. Pero no es tan así. ¿Por qué? En esos países donde el francés es un segundo idioma, son países donde el francés está en las esferas más altas, donde se circula la información, en las escuelas, en las universidades, en los gobiernos. El inconveniente está que hay mucha gente que no accede a esos lugares. Los datos arrojan que de esos 450 millones de personas que hablan francés, hay otro tanto que no lo habla en esos países. En líneas generales, las personas que no acceden al francés como segundo idioma son mujeres, niños, adultos y personas con menos recursos. Toda esa gente no accede a la información. Esa gente quizás habla en yoruba, en igbo, en idiomas regionales, en suajili. Son idiomas de los países, son los idiomas nativos. Pero la gran mayoría de esa información llega en francés. Ahora, ¿qué pasa con toda esa gente que no habla francés? La información le llega por otra gente. En líneas generales por el proveedor de la casa, el adulto, el hombre que trabaja, se educa, y esa información le llega a través de esa persona. Todas esas personas que no hablan ese idioma mayoritario, no tienen voz. Nadie las escucha, porque no acceden a la información que necesitan y todas sus necesidades no las pueden expresar. No las pueden expresar porque las personas que los quieren escuchar no habla su idioma. La persona que los debería escuchar habla francés, o árabe, o inglés. Entonces, justamente en esos momentos es cuando el bilingüismo se convierte en una barrera. El propio idioma que tiene esa gente se convierte en una barrera. La ayuda quiere llegar, pero si la ayuda no sabe en qué idioma tiene que llegar, la ayuda no llega. Y esa barrera misma es el idioma, el lenguaje que tiene esa gente. Entonces, ¿de qué sirve una campaña de vacunación, una campaña de concientización? ¿De qué sirve una campaña de salubridad si la información que tiene que llegar a esta gente no llega? Se queda a la mitad.
¿Y cómo hace esta gente para poder expresar sus necesidades, sus descontentos, sus desconocimientos, sus problemas? No pueden. En estos lugares, en particular, es donde trabaja Traductores Sin Fronteras. Nosotros buscamos justamente que eso no pase. Para tomar un poquitito de perspectiva sobre los números que manejamos en la organización, los números que se maneja en líneas generales mundialmente. Según los últimos censos globales que se tienen de todos los países, en el mundo hay aproximadamente 8.000 millones de habitantes, ¿no? De esos 8.000 millones de habitantes, hay 4.000 millones de personas que hablan lo que se consideran idiomas de poder. ¿Qué son los idiomas de poder? No son idiomas que se hablan más. Son idiomas que tienen más representación. ¿Ok? Son idiomas como el inglés, francés, árabe, español. Son idiomas que tienen muchísimo poder de representación. ¿Y en qué se basa esa representación? ¿En cantidad de hablantes? No. Se basa en la información que circula. Piensen un segundo, por ejemplo, en cualquier cosa que ustedes día a día agarran el celu y buscan información. Quiero buscar información sobre cómo cocinar algo. Yo busco, Wikipedia me aparece, alguna página de cocina me aparece. Yo busco información y encuentro. Yo quiero buscar información sobre campañas de vacunación. Consigo. Cualquier tipo de información que yo busque en idiomas mayoritarios voy a encontrar. ¿Por qué? Porque circula. Porque son idiomas que se consideran de altos recursos, porque circula la información, se genera contenido en esos idiomas, y el contenido que no está en esos idiomas de todas maneras se traduce a esos idiomas. Entonces por eso son idiomas de poder. Son idiomas que circulan y tienen muchísima representación a comparación de otros. Ahora, yo hablé primero de 8.000 millones de personas en el mundo y 4.000 hablan esos idiomas de poder. ¿Qué pasa con los otros 4.000? Esos otros 4.000 hablan lo que se conocen como idiomas de bajos recursos o idiomas subrepresentados. Son idiomas que no necesariamente implica que tengan menos hablantes, sino que no tienen los mismos recursos que tienen estos idiomas. Son idiomas como el swahili, como el igbo, como el yoruba, que tienen el bengalí, que tienen muchísima menos representación. ¿Por qué? Porque probablemente, por más que lo hablan mucha gente, son idiomas a los cuales no se traduce, son idiomas a los cuales las campañas de sanidad no apuntan. Son idiomas que en cierto sentido están tapados, son idiomas que no se ven. ¿Cuántos de los que estamos hoy acá habían escuchado que hay un idioma que se llama yoruba, que se llama swahili, que se llama igbo? Y uno puede pensar, bueno, son pocos. No, no son pocos. La realidad es que es todo lo contrario. Pongámonos a pensar justamente lo que yo le decía, la cantidad de hablantes. Si nos ponemos a pensar en cantidad de hablantes, tomemos el francés, que veníamos hablando recién. Dijimos que 450 millones de personas en África lo hablan como segunda lengua. Como primer idioma, el francés tiene aproximadamente 75 millones de hablantes. Si nos ponemos a pensar qué representa 75 millones de hablantes, piensen en Argentina. Argentina somos 45 millones, aproximadamente según el último censo que se hizo. Si nos ponemos a pensar cuánto representa 75 millones en Argentina, serían una Argentina y media. Ahora, ¿qué pasa con el swahili? El swahili son 150 millones de hablantes nativos. ¿Cuántas argentinas sumamos? Casi 3,5, un poco más. Entonces, ¿representa justamente esto que el swahili es menos importante porque lo hablan menos personas? No. La cantidad de personas no está para nada vinculada a la representación que tiene un idioma. O sea, piensen toda la cantidad de gente que habla swahili y está en una situación subrepresentada, donde en su país la mayor cantidad de información circula en francés. Entonces, ¿qué tiene que ver la cantidad de hablantes con la representación de un idioma? Absolutamente nada. Ahora, ¿qué pasa cuando la información no circula en estos idiomas? Cuando la información no circula en estos idiomas, en líneas generales, los perjudicados son siempre los mismos, los que tienen menos recursos, los que tienen menos acceso a la información. Uno de los casos más marcados de esto se dio durante la primera etapa de la guerra de Ucrania. Durante ese momento, ni bien estalla la guerra, nuestra organización lanzó una campaña de concientización y una campaña para recaudar fondos para poder ver las necesidades que tenía cada comunidad y poder ver en qué podíamos ayudar, en qué podíamos trabajar.
En el medio de esa campaña descubrimos que obviamente la gran mayoría de las organizaciones, ¿qué quería hacer? Campañas de información sobre refugiados, cómo salir del país, y toda la información decían, bueno, ¿en qué idioma la traducimos? Ucraniano. Todos decían, más vale, si vamos a hacerlo para Ucrania, que sea en ucraniano. Una de las cosas que nosotros hacemos en Traductores Sin Fronteras son mapas lingüísticos, que son mapas en los cuales vemos la cantidad de hablantes que tiene un país y qué tipo de idiomas hablan. En ese proyecto nosotros lo que vimos es que, si bien obviamente el ucraniano es la lengua mayoritaria en Ucrania, dependiendo de la zona, en particular en la zona oeste de Ucrania y en la zona sur, en la zona de Crimea, que es una zona de conflicto, en la zona de Crimea el 80% de las personas hablan ruso. Solo un 20% hablan ucraniano aproximadamente, o menos si tomamos en consideración las demás lenguas. Entonces, si la campaña para los refugiados que salían de Crimea estaba en ucraniano, ¿qué información les iba a llegar a las personas si todas hablaban ruso? Lo mismo pasaba en la zona este. La zona este tenían grandes comunidades de gente de Bulgaria, de Hungría, de Rumania, y toda esa gente, si la información no les llega en el idioma que hablan ellos, ¿de qué les sirve? De absolutamente nada. Todas esas personas no tienen voz, no se los escucha. Eso es justamente lo que tratamos de hacer dentro de Traductores Sin Fronteras. Que esas personas que no tienen voz, que no se las escucha, efectivamente se las escuche. Eso es justamente una representación de lo que es la brecha lingüística. ¿Qué es la brecha lingüística? Es ese espacio que existe entre los idiomas de poder y los idiomas subrepresentados. Y en ese pedacito es donde trabaja Traductores Sin Fronteras. Nosotros trabajamos ahí para que la información que la gente necesita, en este caso como por ejemplo para vacunarse, llegue. Para que la gente que no tiene voz, la gente que no se la escucha, obtenga información que necesita. Esa información vital, como por ejemplo puede ser una campaña de vacunación, como puede ser un cartel en un aeropuerto que te diga qué papeles tenés que presentar para poder salir de tu país. Esa es la información que la gente necesita. Y la importancia de que llegue en el idioma que ellos hablan. Porque de nada sirve si yo hago una campaña de vacunación y la llevo en un idioma que porque sea mayoritario pienso que le va a llegar a más gente. No, porque esa gente probablemente si habla un idioma mayoritario ya tiene la información. Ya sabe lo que tiene que hacer. En el caso de gente que no tiene acceso a la información, no puede hacer nada. Entonces nosotros justamente trabajamos ahí. Traductores Sin Fronteras es un catalizador, es un vector. Nosotros somos el pie para que otras organizaciones lleven los mensajes a la gente que lo necesita. Si bien nosotros obviamente desarrollamos contenido y demás, nosotros en líneas generales trabajamos con muchísimas organizaciones como la Organización Mundial de la Salud, UNICEF, la Organización Mundial contra el Hambre, Save the Children, muchísimas más. Aproximadamente trabajamos con 130 diferentes organizaciones sin fines de lucro para llevar los mensajes que ellos tienen. En Ucrania, por ejemplo, esto que yo les comentaba, hicimos un trabajo fantástico porque además de todo eso, llevamos a cabo glosarios, llevamos a cabo campañas de traducción de material para migraciones. Entonces, toda esa información a lo que apunta es que a la gente que no tiene información la reciba. Traductores Sin Fronteras, además, hace un tiempo crecimos en tanto organización, pasamos a hacer una organización un poco más grande, se llama Clear Global, en donde tenemos diferentes áreas. Tenemos el área obviamente de Traductores Sin Fronteras y tenemos el área de Tech, tenemos el área de desarrollo que es Insight. Dentro del área de Tech, por ejemplo, llevamos a cabo procesos para escalar la tecnología. ¿A qué nos referimos con escalar? Pensar que obviamente nosotros no nos interesa vender un paquete, sino que lo que queremos es que se pueda aplicar la tecnología en la escala necesaria. Escalamos las soluciones tecnológicas. Por ejemplo, muchas comunidades de África, en particular en la República Democrática de Congo o en Kenia, hay muchos niveles, el nivel de literacidad es muy bajo. Hay muchas personas que obviamente hablan un idioma pero no lo saben escribir, no lo saben leer. Entonces, por ejemplo, uno de los proyectos que hicimos dentro del área de tecnología fue un chatbot. Un chatbot es lo más parecido a un bot de WhatsApp, pero la diferencia es que como sabíamos que la información, si era escrita, no llegaba, trabajamos con comunidades locales, con organismos locales que estaban ubicados en la República Democrática de Congo y Kenia, para buscar
en qué idiomas la gente necesitaba que la información llegue. Una vez que recopilamos esos datos dentro del área de desarrollo, elaboramos el proyecto desde el área de tech. ¿Y qué hicimos? Un chatbot, pero de voz. Entonces, que las personas que necesitaban información sobre el COVID podían hacer las preguntas directamente mandando un audio de WhatsApp. Y el bot les respondía directamente con otro audio diciendo la información que necesitaban. Eso es una manera de escalar la tecnología al lugar que se tiene que aplicar. Porque si hacíamos un bot que fuera, por más que fuese un bot automático con respuestas del 1 al 10, ¿qué información necesitas? Si la persona no sabe leer, ¿qué hace? Eso es escalar la tecnología a un lugar y aplicarla de manera correcta. Después, obviamente, de ahí para adelante se puede crecer. Ese bot se puede aplicar en otro lado. Pero nosotros también buscamos que la información llegue a esos lugares chicos, no solamente a tenerlo en una plataforma súper desarrollada. Dentro del área de desarrollo también nosotros lo que hacemos es elaborar mapas lingüísticos, como le comentaba, que son mapas que nos dicen de qué idiomas se hablan en cada lado. En líneas generales, para estos proyectos de desarrollo trabajamos con grupos de discusión muy pequeños, que son en líneas generales entre 10 y 20 personas, en los cuales ellos nos comunican sus necesidades y demás, y nosotros interpretamos esas necesidades y las pasamos a un programa. En esos grupos de discusión, en líneas generales, tratamos de buscar que sean grupos diversos, que no sean solamente hombres de entre 30 y 40 años, no, se busca que sean de todas las edades, de diferentes sexos, de diferentes géneros, y que representen diferentes partes de la sociedad. Entonces, de esa manera, tratamos de escalar desde un grupo pequeño, escalar la solución a un grupo más grande y de ahí desarrollar nuestro objetivo. Como pueden ver, obviamente son diferentes proyectos que tenemos, que abarcan diferentes ámbitos, y en el medio de todo eso está la comunidad de traductores. Para mí es una de las cosas más lindas que tiene nuestra organización, que tenemos el orgullo de poder decir que tenemos la comunidad de voluntarios más grande del mundo. No es de argentino agrandado que decir tenemos la comunidad más grande del mundo, pero tenemos una comunidad que tiene más de 100.000 voluntarios. Al día de hoy tenemos aproximadamente 130.000 voluntarios y contando. Es un número muy significativo, pero a la vez es un número que creció muchísimo en los últimos años. Antes de que comenzara la pandemia, Traductores Sin Fronteras tenía una comunidad de 30.000 voluntarios. En estos últimos años creció 100.000 voluntarios más. Entonces el crecimiento fue exponencial. Y en el centro, como yo le decía, de esta comunidad son todos voluntarios. Son personas que no tienen un sueldo, no tienen un empleo, sino que lo único que hacen es dedicar parte de su tiempo, de su día a día, de su conocimiento, para ayudar. No son todos traductores, son nosotros los únicos requisitos que tenemos para que una persona sea voluntaria en nuestra organización es que además de su idioma de origen, hable un idioma más, que tenga un cierto conocimiento tecnológico y que tenga ganas de ayudar, porque tenemos no solo proyectos de traducción. En nuestra comunidad también tenemos proyectos, por ejemplo, de edición. Tenemos muchísimos proyectos que nosotros, una vez que terminamos la traducción, necesitamos hacer lo que se conoce como DTP, Desktop Publishing. Obviamente nosotros tenemos capacidad interna, pero una de las cosas que comenzamos a ofrecer es el hecho de que los voluntarios pudieran trabajar en este tipo de proyectos. ¿Y qué es lo bueno de todo esto? Que la persona que es voluntaria en nuestra organización no solo está donando su tiempo, su esfuerzo, sino que además está obteniendo algo. ¿Por qué? Por empezar, y que para mí es lo más lindo, que es una de las cosas efectivamente por la cual, por ejemplo, yo empecé a traducir en Traductores Sin Fronteras, empecé como voluntario, es el hecho de que estás aportando tu granito de arena. Porque puede parecer algo sencillito, pero estás dedicando parte de tu tiempo que podrías estar haciendo otra cosa, cualquier cosa. Pero estás diciendo, voy a ver en qué puedo ayudar. Y capaz esa ayuda son 10 minutos, 15 minutos, 1 hora, 2 horas, o el trabajo en una semana. Nosotros tenemos proyectos que van desde quizás 200 palabras a 40.000 palabras. No tenemos una restricción, es decir, no pueden trabajar hasta acá, no. Y lo lindo que tiene además la comunidad, que en la comunidad estamos todos. No solamente todos los voluntarios, sino toda la organización. Lo significativo para las personas que son voluntarios, en particular yo lo pienso para los estudiantes de traducción o las personas que están todavía estudiando o incluso los traductores recién recibidos. Yo cuando arranqué me faltaban 3 materias para recibirme y empecé en Traductores Sin Fronteras para ganar experiencia.
Entonces, lo bueno que tiene nuestra organización es que tenemos una cosa que se llama Foro de la Comunidad. Y en el Foro de la Comunidad estamos todos, desde el primer voluntario hasta el último, los gestores de proyectos. Entonces se genera justamente una comunidad que si alguien tiene una consulta, puede publicarla en el foro y le van a contestar gente de la comunidad. Y en ese foro, por ejemplo, están las personas que recién arrancan, pero también están traductores capaz con 30 años de experiencia. Entonces se generan vínculos y para mí una de las cosas más gratificantes es que yo, por ejemplo, en ese foro, ni bien empecé, obviamente cuando yo empecé como voluntario, yo participaba en el foro, hacía consultas, che, necesito traducir esto, no sé específicamente cómo sería, y la gente te contesta. Pero para mí lo más gratificante de todo es ver como quizás personas que yo comenzaba a ver en el foro, al cabo de 3 4 años eran colegas míos. Que arrancaron haciendo preguntas, traduciendo pequeños proyectos, y hoy día son colegas. O sea, yo arranqué también así, yo arranqué haciendo preguntas, traduciendo cosas chiquititas, y hoy hace 5 días que estoy en la organización. Pasé desde gestor de proyectos on demand a a pasante, de pasante a gestor de proyectos y de gestor de proyectos a gestor de proyectos senior. Y hoy día estoy temporalmente, pero a cargo de la coordinación de todo el equipo mío. Y en 5 años, o sea, no es que es una carrera enorme, no. Pero lo bueno es de trabajar en una organización que da lugar al crecimiento y que para mí, o sea, te da un sentido de pertenencia el saber que vos estás haciendo algo que vale la pena. Además, una de las cosas también que están muy buenas, pensando también en la gente que, capaz personas como ustedes, o que si hay acá alumnos o futuros traductores, futuros colegas, es el hecho que también hay capacitaciones. Tenemos capacitaciones en traducción, capacitaciones en gestión de proyectos, hay capacitaciones en DTP para aquellos que les interese. Y además tenemos diferentes tipos de proyectos como son traducción, subtitulado, proyectos de sobrevoz, que estamos haciendo cada vez más. Y obviamente estamos haciendo eh, proyectos integrados con diferentes áreas. Lo bueno además es que uno, además de ganar experiencia, nuestra organización eventualmente, a las personas que van completando los cursos y demás, muchas veces nos pasa que nos escriben diciendo, mira, yo hace 2 años que estoy en la organización, hice tales proyectos, nosotros llevamos registro de cada proyecto que hace cada persona y tenemos un contador. Cada palabra que una persona traduce, si el documento tiene 5.000 palabras, cuando la persona marca el proyecto como completo, después de hacer el control de calidad y todo, esa persona tiene en su propio perfil como una especie de etiqueta que muestra la cantidad de palabras que donó esa persona. Entonces eso mismo lo pueden poner en PROS, que es una plataforma donde están muchos traductores, donde se busca trabajo, o también lo pueden poner en su mail y demás, y tienen como una especie de medalla por la cantidad de cosas que tradujeron, y eventualmente mucha gente nos escribe para decirnos si hay posibilidades de escribir una carta de recomendación, una carta de referencia, y para aquellos voluntarios que trabajan en nuestra organización nosotros hacemos lo mismo. Y obviamente una persona que se presenta a buscar un trabajo no es lo mismo tener un CV sin nada a tener un CV con, por ejemplo, una certificación de Traductores Sin Fronteras en donde diga la cantidad de cursos que vos hiciste, la cantidad de proyectos en los que trabajaste. O sea, no es solamente una cuestión de donar tiempo y esfuerzo, sino que también todo eso tiene una recompensa. La verdad que está muy bueno y para mí es una de las cosas más lindas que tiene nuestra organización, que es ese sentido de pertenencia, ¿no? Que a mí, capaz, como yo les comentaba al principio, traducir, hacer un proyecto era una cosa sencilla de arrancar y arrancar con un proyecto, traducirlo, bueno, se lo asigno a tal traductor, a tal revisor, lo termino y listo. Pero para mí lo importante es justamente considerar cómo esa correlación de esfuerzos es lo que termina valiendo la pena. Porque, por ejemplo, a mí me llega un proyecto, que el proyecto quizás inició en UNICEF. UNICEF se contacta con mi coordinadora y le dice, mira, estamos buscando hacer este proyecto, necesitamos tales lenguas y esto. Mi coordinadora me lo asigna a mí, ya cumplió su parte, lo asigna a mí. Yo genero el proyecto, busco traductores, preproceso el archivo, todo lo proceso, genero el proyecto en la traducción, en el sistema de traducción, y busco lingüista. Ya aporté mi granito de arena y después busco traductores. Y ese traductor, capaz de su casa, dona su tiempo, su esfuerzo y hace la traducción. Entonces, un proyecto que arrancó en UNICEF y pasó por mi coordinadora y pasó por mí y después pasó por otro traductor y otro revisor, eventualmente llega a la persona que lo necesita.
Y yo creo que justamente es eso lo más lindo que tiene trabajar en una ONG como la nuestra, donde efectivamente ayudamos a que la gente reciba la información que necesita y en el idioma que lo necesita. Y como esa correlación de esfuerzos termina en que la persona que necesitaba información la obtuvo y en el idioma que la necesitaba. Muchas gracias.